de robots y vemos cómo es la diferencia, ¿no? Entre un robot básico y un robot que ya está mucho más elaborado. Es así también que podemos ver la diferencia en el movimiento, ¿no? Muchas veces vemos el movimiento de un robot bastante básico, es no tan buena, ¿no? Pero en los robots, cuando les vamos poniendo un controlador más sofisticado, vamos definiendo mejor sus parámetros y vamos aumentando las variables, entonces podemos definir de mejor manera lo que es nuestro robot, ¿no? Y así podemos tener un mejor resultado en lo que es el movimiento en general y lo que es el comportamiento del robot, ¿no? Bien, ya habíamos visto esta parte, así que básicamente vamos a pasar a lo que es ver el modelo más básico de modelamiento que existe, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un uniciclo, que prácticamente es esta figura de acá, ¿no? Vamos a verlo un poco más a detalle, que básicamente es una rueda. Imagínense como estas bicicletas con una rueda, ¿no? Vamos a tener un uniciclo, esto lo vamos a llamar uniciclo. Y vamos a estar definiendo de este concepto como parte un robot uniciclo, que es lo que eh, más común se hace referencia en la robótica. Básicamente tenemos una rueda, que esta rueda, si nos damos cuenta, mediante vamos pedaleando, ¿no? A esta rueda, vamos a ir modificando lo que es la velocidad de esta. Entonces vamos a poder tener una velocidad variable dependiendo de la velocidad angular que tengamos en nuestra rueda, ¿no? Y esta velocidad angular va a ser dependiente de lo que sería la velocidad con que una persona pueda pedalear, ¿no? Y también vamos a tener un segundo parámetro que vamos a poder definir, que es la velocidad angular, que puede ser de giro, ¿no? Como que el ángulo de giro que vamos a tener, que prácticamente este no tiene una variable como tal de entrada. No tenemos, por ejemplo, en este caso, una velocidad o un parámetro que te diga hacia dónde vas a girar, ¿no? Simplemente podemos darnos cuenta que para este caso en particular va a ser con el mismo peso o con una inclinación que pueda hacer el individuo que está encima de este uniciclo, se va a poder rotar, ¿no? En este modelo. Entonces, bueno, vamos a tener esas dos variables de entrada, ¿no? Y vamos a llevarlo a lo que es el modelamiento matemático para ver el modelo cinemático de este tipo de robot, ¿no? Básicamente, lo vamos a representar a ese un robot uniciclo por un punto con una dirección. Y para que no sea solamente un punto, ¿no? En un plano, vamos a ponerlo como si fuera un triangulito, ¿no? Para representar lo que es la dirección que tiene este. Y bien, vamos a imaginarnos que tenemos un plano coordenado inercial, que este va a ser el plano de referencia absoluto, ¿no? Vamos a tener un plano que va a estar definido en X y en Y. Y también vamos a tener a nuestro robot uniciclo, ¿no? Este robot uniciclo, como ya habíamos dicho, está definido por dos parámetros. Uno que es la velocidad que va a tener eh, este robot y un ángulo de desplazamiento angular, ¿no? En este caso, este ángulo de desplazamiento angular va a significar que va a haber una velocidad angular de rotación, ¿no? Como ya sabemos por conceptos de cinemática, estos dos parámetros están bastante relacionados. Entonces, vamos a tener estos dos parámetros, ¿no? Una velocidad lineal y una velocidad angular. Por estos dos parámetros está definido este robot. Y bien, si nos damos cuenta en este plano cartesiano, podemos definir eh, por, eh, por podemos descomponer, ¿no? La velocidad para el plano inercial, para nuestro eh, marco de referencia inercial, para la velocidad en X y para la velocidad en Y, ¿no? Como sabemos, la velocidad está representada por la derivada temporal de la posición, ¿no? Entonces podemos decir que nuestra velocidad en X va a ser la derivada temporal de la posición en X, ¿no? Entonces, para definir esto, podemos ver claramente que para este modelo en particular, la velocidad en X va a estar definida por la velocidad en X, la velocidad lineal B multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿no? Que va a ser el ángulo teta. Entonces podemos definir esta relación, ¿no? Que es prácticamente B por el coseno de teta. Entonces ya tenemos definida nuestra velocidad en X, ¿no?
De la misma forma podemos hallar lo que es la definición de la velocidad en y, ¿no? De nuestro plano inercial, que prácticamente va a ser la velocidad en y, va a ser la derivada temporal de nuestra posición en y, que viene a ser la velocidad, esta vez por el seno de teta, ¿no? Y ya tenemos definida nuestras velocidades en nuestro plano inercial. Y adicionalmente podemos definir un tercer parámetro, que va a ser para nuestro tercer eje coordenado, ¿no? Que prácticamente va a ser que nuestra velocidad angular va a venir dada por la variación temporal de nuestro ángulo teta, ¿no? Vamos a tener esta variación. Y ya tenemos definida por completo nuestras variables para nuestro robot uniciclo, ¿no? Si se dan cuenta, en esta parte, prácticamente de lo que depende todo nuestro modelamiento es de dos variables, ¿no? Tanto de B y teta, ¿no? Estas dos variables son las que nosotros tenemos que conocer para modelar a nuestro robot. De la misma forma en esta parte, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, solo que está tomando la variación que tiene temporalmente el ángulo, ¿no? Pero con estos dos valores, tanto de la velocidad lineal y el ángulo que tiene, ¿no? Vamos a poder conocer lo que es eh, nuestra definición de nuestro modelo cinemático de un robot uniciclo, ¿no? Bueno, este caso es bastante simple, ya que no estamos considerando eh, el cuerpo del robot, ya que lo tomamos en cuenta como si fuera un punto con una dirección, básicamente, ¿no? Entonces es el modelo más simple y generalizado que puede haber del modelo cinemático de cualquier robot, ¿no? Y vamos a estar viendo que para futuros robots vamos a llevarlo a esta forma, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un robot cualquiera, puede ser cualquier tipo, ¿no? Un robot más que todo de los que son con ruedas, los que se desplazan con ruedas de forma terrestre, vamos a llevarlos a esta forma, ¿no? A la forma de un robot uniciclo, ya que de esta forma se nos hace mucho más fácil lo que es el modelamiento, ¿no? Entonces, ya tenemos definido nuestras variables para nuestro modelo cinemático de nuestro robot, ¿no? Ahora, vamos a pasar a ver lo que es el robot diferencial. Ya vamos a ver que tiene ciertas semejanzas a lo que es este robot uniciclo, pero vamos a estar analizando el movimiento que tiene este, ¿no? Ok, pasamos a esta parte. Para los que tal vez no lo conozcan, el modelo de robot diferencial es este, ¿no? Básicamente es un robot con un cuerpo que tiene dos ruedas. Y este robot es uno de los más comunes, ¿no? En lo que es la robótica. Es uno de los robots más sencillos de modelar y más estables, por decirlo así, que básicamente es controlado totalmente por el movimiento independiente de dos ruedas, ¿no? Estas ruedas pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Podemos tener cualquier tipo, el robot puede ser de cualquier tamaño, pero el movimiento va a estar controlado por las dos ruedas. No hay más de donde pueda influir a este robot, ¿no? Y podemos ver acá a la derecha un robot ya implementado que, bueno, si se pueden dar cuenta, es básicamente solamente un cuerpo con dos ruedas, ¿no? Entonces vamos a ver la característica que tiene este robot y cómo se lo puede definir para modelar matemáticamente, ¿no? Bien, básicamente tenemos a nuestro robot, vamos a ver que tiene un cuerpo y tiene dos rueditas, ¿no? Entonces, este robot puede estar en cualquier punto en un marco de referencia inercial, ¿no? Tenemos nuestros parámetros tanto X como y puede estar en cualquier punto, ¿no? Bueno, primeramente vamos a estar viendo lo que son los parámetros del robot. Podemos tener, para este caso, dos parámetros principales que vamos a tomar en cuenta, que van a ser, primero, la distancia entre las ruedas, entre los centros de las ruedas. Vemos, ¿no? Que tenemos nuestro robot y vamos a tener dos ruedas. Entonces es necesario saber cuál es la distancia entre estas, ¿no? Para poder usarla más adelante en las relaciones que vamos a estar viendo. Pero bueno, esta es la primera y la segunda va a ser el radio de las ruedas, ¿no? Todos sabemos que las ruedas tienen un radio, entonces vamos a necesitar este dato para poder ponerlo en nuestro modelo cinemático, ¿no? Con estos dos datos vamos a estar viendo cómo vamos a ir deduciendo más a detalle lo que es los parámetros, ¿no? Para poder modelar por completo nuestro robot. Bueno, podemos ver también
que para este robot, de la misma forma que el anterior, vamos a tener dos tipos de movimiento, ¿no? Vamos a tener un movimiento lineal, una velocidad lineal y una velocidad de tipo angular, ¿no? Bueno, para este caso, si nos damos cuenta, tomando un poquito de lógica, ¿no? Vamos a ver que esta velocidad lineal, tanto angular, van a ser variables dependientes de lo que son las velocidades angulares de cada uno de los motores, ¿no? De cada una de las ruedas. Tenemos dos ruedas que van a ser totalmente independientes, ¿no? Y depende de cómo se muevan estas, vamos a tener una velocidad tanto lineal como angular, ¿no? Como por ejemplo, podemos decir, ¿no? Que si la velocidad de la rueda izquierda y la velocidad de la rueda derecha fueran de la misma magnitud, o sea, son iguales, entonces nuestro robot iría en línea recta, ¿no? Eso lo podemos intuir ya un poquito. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, que si la velocidad de la rueda derecha fuera superior a la rueda de la izquierda? Entonces nuestro robot empezaría a rotar, ¿no? Dependiendo de cuál velocidad sea mayor. Entonces, vamos a estar viendo, ¿no? Cómo se puede definir tanto la velocidad lineal como la angular, ya que la velocidad resultante de nuestro robot o el movimiento resultante de nuestro robot va a estar compuesto de estas dos variables, ¿no? Entonces, bueno, para ello vamos a tomar en cuenta lo que es el modelo cinemático, ¿no? Que, bueno, vamos a comenzar a verlo, que es bastante sencillo, ¿no? Y luego vamos a pasar a lo que es el MATLAB para poder implementarlo en un bloque, ¿no? Y vamos a ver los resultados que tiene. Primeramente, acá vemos nuestro robotcito, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Todos los parámetros que tiene de diseño, ¿no? Prácticamente. Y vemos las velocidades que tiene, ¿no? Les había mencionado que tiene una velocidad en la rueda derecha, en la rueda izquierda, y esta velocidad angular que tiene cada rueda va a formar una velocidad lineal, ¿no? Sabemos que por conceptos de cinemática podemos decir que la velocidad lineal de un objeto en movimiento va a ser la multiplicación del radio de giro de este, del centro instantáneo de rotación, por la velocidad angular que tiene este, ¿no? Bueno, este es un pequeño conceptito que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Es un concepto básico de cinemática, ¿no? Entonces, con este concepto podemos definir que va a existir una velocidad lineal también en cada rueda, ¿no? Cada rueda va a provocar que haya una velocidad lineal en este punto. Entonces vamos a llamar a estas velocidades la velocidad de la rueda izquierda, la velocidad lineal de la rueda derecha, y una combinación de estas dos velocidades va a ser la velocidad total que va a tener nuestro robot, ¿no? Dependiendo, decíamos, de cómo va a ser la configuración de velocidades, ¿no? Si una es mayor a otra o si son iguales, por ejemplo, vamos a tener una velocidad resultante total, ¿no? Entonces, definimos nuestros conceptos de esta forma. Y acá está, ¿no? Lo que les decía. La velocidad de nuestra rueda derecha va a ser el radio de la rueda, prácticamente, por la velocidad angular de la rueda derecha, ¿no? Y vamos definiendo de la misma forma la rueda izquierda. Entonces ya tenemos definidas la velocidad lineal en función de nuestra velocidad angular, ¿no? Que es prácticamente lo que tenemos nosotros. Luego, ya conociendo nuestras velocidades lineales de cada rueda independientemente, podemos proceder a calcular lo que es nuestra velocidad y nuestra velocidad angular, ¿no? Que tenemos que conocer, que estas van a ser función de estas dos velocidades, ¿no? Tanto de la rueda izquierda como de la rueda derecha. Entonces, para esto vamos a suponer que nuestro robot está en movimiento y está girando, ¿no? Vamos a suponer que la velocidad de la rueda derecha es superior a la velocidad de la rueda izquierda, por lo que este robot empieza a desplazarse y a rotar al mismo tiempo, ¿no? Entonces va a estar rotando en el sentido que nos indica acá, ¿no? Va a tener una velocidad angular de esta forma y podemos darnos cuenta, por un poco de concepto de cinemática también, que este robot va a tener un centro instantáneo de rotación, ¿no? Las dos ruedas al estar perpendiculares, al estar paralelas, van a tener un centro instantáneo de rotación en el mismo punto, ¿no? Entonces podemos definir en nuestro centro instantáneo de rotación que va a estar a una distancia r, ¿no? Del centro de nuestro robot. Y bueno, vamos a estar viendo de esta forma, ¿no?
También, bueno, recordamos que la distancia entre las ruedas era L y la distancia entre el centro del robot a cada rueda va a ser L medios, ¿no? Eso como un poquito de concepto. Ok, vamos a estar ahora aplicando lo mismo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que la velocidad lineal va a ser igual al radio de giro por la velocidad angular, ¿no? Aplicamos eso acá. Decimos nuestra velocidad lineal para la rueda derecha, por ejemplo, va a ser el radio de giro, en este caso desde el centro instantáneo de rotación, vamos a tomarlo, que va a ser prácticamente R, que es toda la distancia, ¿no? Desde el centro instantáneo de rotación al eje de nuestro robot, al centro de nuestro robot, más, porque nos va a faltar un pequeño trayecto, ¿no? Hasta acá, más L medios. Esto va a ser toda la distancia que hay entre el centro instantáneo de rotación hasta, hasta nuestra velocidad lineal, ¿no? Prácticamente. Entonces ya tenemos nuestra distancia y ahora vamos a definir lo que es nuestra velocidad angular, ¿no? Que prácticamente la velocidad angular, al ser un cuerpo rígido va a ser la misma tanto para la rueda izquierda, para la rueda derecha y para todo el cuerpo, ¿no? Entonces lo vamos a definir como omega prácticamente, ¿no? Hacer una sola. Y bien, hacemos lo mismo para lo que es la rueda izquierda. Decimos que la velocidad lineal de la rueda izquierda va a ser igual al radio, este radio, desde el centro instantáneo de rotación hasta el centro de nuestro robot, menos L medios, ¿no? En este caso, y lo mismo, por la velocidad angular omega, ¿no? Que vamos a tener, que va a ser la misma en todo el cuerpo. Ok, ya tenemos definida dos variables más. En este caso, bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Velocidad en la rueda derecha y en la rueda izquierda en función a lo que es la velocidad angular, en este caso de todo el robot. Y bien, eh, esta velocidad angular es lo que necesitamos saber, ¿no? Es uno de los parámetros que queremos conocer. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, podemos despejar, ¿no? Lo que son estas variables. Entonces, bueno, vamos a verlos rápidamente, ¿no? Para estas dos ecuaciones podemos llamarlas, ¿no? Por ejemplo, de la velocidad de la rueda derecha, podemos decir que es la ecuación uno y la otra velocidad de la rueda izquierda, podemos ponerla como que la ecuación número 2, ¿no? Y podemos ir haciendo operaciones algebraicas. Pero prácticamente ahora lo que vamos a hacer es restar, ¿no? Lo que son estas dos ecuaciones. Vamos a restar la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda, que ya tenemos sus ecuaciones, ¿no? Si hacemos esta operación, si restamos estas dos ecuaciones, nos damos cuenta que primeramente omega es un término común, ¿no? Así que todo esto se va a restar. Y vemos que R menos R se va a simplificar, ¿no? Ya no va a estar en la ecuación final. Y también nos damos cuenta que va a ser L medios menos L medios, ¿no? Que esto prácticamente se va a sumar y nos va a quedar simplemente L. Entonces ya hemos simplificado nuestra ecuación de tal forma de que ya no es dependiente de R, ¿no? Este radio de curvatura que es un poquito complicado hallarlo, ¿no? Ya no es dependiente de este. Entonces directamente podemos ir despejando nuestra velocidad angular omega de esta, ¿no? Bien, tenemos nuestra ecuación, vamos despejando lo que es omega y L, que es la longitud entre ruedas, se va al otro lado a dividir, ¿no? Entonces tenemos esta expresión. Ahora, tenemos acá lo que es la velocidad lineal, tanto de la rueda derecha como de la rueda izquierda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar las ecuaciones que hemos visto hace un momento, que es la velocidad lineal en función de lo que es la velocidad angular, ¿no? Que esto para cada rueda, ¿no? Y reemplazamos estas dos consideraciones en nuestra ecuación principal y vamos, como nos damos cuenta que el radio en las dos ruedas es igual, ¿no? Es el mismo, entonces podemos factorizar lo que es esta parte, ¿no? Sacamos el radio y directamente nos va a quedar esta expresión de acá, que omega va a ser el radio de la rueda dividido entre la longitud entre las ruedas, todo esto multiplicado por la diferencia de las velocidades angulares, ¿no? Que va a ser omega R, la velocidad angular de la rueda derecha,
menos la velocidad angular de la rueda izquierda, ¿no? Entonces ya tenemos definido lo que es nuestra velocidad angular total del robot, ¿no? Y ya, prácticamente si se dan cuenta, estas dos variables de velocidad angular son las que tenemos, ¿no? A un motor nosotros cuando lo conectamos, digamos, a una batería, este motor va a girar dependiendo del voltaje que le demos, ¿no? Entonces, es esto lo que queremos, ¿no? Queremos controlar la velocidad angular de nuestro motor y así poder conocer los factores de nuestro robot, ¿no? En este caso, omega, que va a ser la velocidad angular total, ¿no? Y bien, hasta aquí ya tenemos una ecuación definida. Decíamos que tenemos que encontrar dos parámetros, ¿no? Que es omega, que es la velocidad angular, y b, que es la velocidad lineal, ¿no? Entonces ya hemos encontrado omega. Nos faltaría hallar lo que es el parámetro b, ¿no? Y bien, este, igual, tomamos las mismas ecuaciones que habíamos deducido hace un momento, que prácticamente es la velocidad de la rueda izquierda y de la rueda derecha respecto al centro instantáneo de rotación, ambas, ¿no? Y bien, eh, vamos a tomar estas mismas ecuaciones y ahora lo que vamos a hacer es restarlas, ¿no? Hace un momento, bueno, digo, las vamos a sumar. Hace un momento las habíamos restado, ahora las vamos a sumar. Aquí, perdón, tuve un pequeño error. Entonces las vamos a sumar directamente. Vamos a decir la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda va a ser, como omega es constante, podemos sumar todo esto, ¿no? Tanto este término como este término, ¿no? Entonces podemos sumarlo. Si sumamos esto, nos vamos a dar cuenta que L medios con menos L medios se van a simplificar, ¿no? Se van a restar y nos quedaría simplemente 2 veces R por omega, ¿no? Entonces, de esta expresión, si nos damos cuenta, R es un dato desconocido, ¿no? Es el radio del centro instantáneo de rotación hasta el eje de nuestro robot. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para encontrar la velocidad, no? Vamos a proceder a hacer lo que es la definición de velocidad. Bueno, antes vamos a mandar este 2. Tenemos 2, el radio omega, ¿no? Este 2 lo vamos a mandar a dividir a las velocidades, de tal forma, ¿no? De esta forma. Y lo vamos a dejar ahí por el momento. Ahora, si hacemos el mismo análisis que hemos hecho para cada rueda, pero esta vez para el centro del robot, nos va a quedar que la velocidad para este punto del cuerpo va a ser igual el radio de giro desde el centro instantáneo de rotación hasta el eje de nuestro robot por la velocidad angular omega, ¿no? Esa va a ser la definición. Entonces, vemos acá que está definido por estas dos, por la multiplicación de estos dos, ¿no? Y acá ya tenemos estas dos. Entonces directamente podemos decir que la velocidad lineal va a ser el radio por omega, que esto es lo mismo a decir la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda dividido entre dos, ¿no? Entonces ya tenemos definida lo que es nuestra velocidad lineal. Ahora lo que podemos hacer es reemplazar las ecuaciones que habíamos visto hace un momento para encontrar lo que es la velocidad lineal respecto a la velocidad angular, ¿no? En este caso eh, es esta, la velocidad lineal de la rueda derecha, va a ser igual al radio de la rueda por la velocidad angular, ¿no? Y lo mismo para la rueda izquierda. Reemplazamos estas ecuaciones en nuestra ecuación principal y vamos a obtener esta expresión, ¿no? Que va a ser la velocidad lineal total de nuestro robot, va a ser el radio de nuestra rueda dividido entre 2 por la suma de las velocidades angulares de cada rueda, ¿no? Tanto de la rueda derecha como de la rueda izquierda. Y vemos que ahora ya se encuentra definida nuestra velocidad lineal total de nuestro cuerpo en base a lo que son las velocidades angulares de ambas ruedas, ¿no? Tanto de la rueda derecha como de la rueda izquierda. Entonces ya hemos cumplido con nuestro objetivo, ya hemos modelado lo que es este robot en base a los dos parámetros principales que tenemos, ¿no? Que son las velocidades angulares de cada rueda. Y ahora ya tenemos completamente definido nuestro robot, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ya tenemos definido nuestra velocidad lineal y nuestra velocidad angular y podríamos hacer una suposición, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que al
al tener estas dos variables, tanto B como omega, directamente podemos asociarlo como si fuera un robot uniciclo, ¿no? Como que el que habíamos visto al inicio. Entonces, es así que se hace la reducción de cualquier robot, ¿no? Podemos tener un robot, por ejemplo, un omnidireccional, podemos tener un robot tipo Ackermann, podemos tener un robot, no sé, ¿no? Hay varios tipos. Entonces, lo que se hace básicamente es hallar el modelo cinemático, reducirlo a su forma básica, ¿no? A lo que es un robot uniciclo, y desde ahí se parte lo que es el modelamiento y a lo que viene a ser la simulación, ¿no? Luego, adicionalmente, se le pone controladores para movimiento y otras cosas más avanzadas, ¿no? Pero hasta aquí es lo que es el modelamiento cinemático, ¿no? Con estas dos ecuaciones nosotros ya podemos irnos al MATLAB o a cualquier programa de simulación y podemos verificar los datos, ¿no? Podemos verificar y podemos ver gráficamente cómo se comporta nuestro robot. Ahora, bueno, como ya hemos terminado de ver lo que es el modelamiento cinemático de nuestro robot diferencial, vamos a irnos al MATLAB para poder ver lo que es la simulación, ¿no? Vamos a implementar este modelo cinemático, ¿no? Y bien, ok, vámonos al MATLAB. Por favor, vayan abriendo sus programas de MATLAB y entren al Simulink, por favor. Ok, este, se puede ver, ¿no? El MATLAB. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, sí, se puede ver. Ok, gracias, Beto. Bueno, como ya habíamos visto en la anterior clase, tenemos nuestro MATLAB. Directamente vamos a utilizar Simulink para modelar este modelo cinemático, ¿no? Directamente, ya saben, vienen lo que es la pestañita de Home del MATLAB y vienen lo que es la parte de Simulink, ¿no? Entonces, con esto ya podemos irnos a lo que es la pestaña de Simulink. Les va a salir esta ventana de acá, ¿no? Y bueno, vamos a darle a lo que es un modelo en blanco, ¿no? Como hemos visto la anterior vez. Directamente le damos un modelo en blanco y nos va a abrir nuestra nueva hoja de trabajo. Y acá vamos a estar haciendo lo que es el modelamiento de nuestro robot, ¿no? Bueno, como les había adelantado en la anterior clase, podemos usar varios tipos de herramientas para lo que es el Simulink, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso varios de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, hemos visto lo que son las entradas, las salidas, integradores, sumas, ¿no? Entonces vamos a estar aplicando lo que hemos visto en la anterior clase para modelar nuestro robot ahora. Básicamente, bueno, si recuerdan, eh, tenemos que hacer nuestras dos ecuaciones, tanto para la velocidad lineal como para la velocidad angular. Tenemos que tener nuestras líneas, ¿no? Para lo que es el Simulink. Bueno, vamos a comenzar poniendo lo que son entradas. Básicamente, eh, vamos a poner una entrada, dos entradas, que van a ser nuestras velocidades, ¿no? Las velocidades angulares de cada rueda. Podemos decir, ¿no? La velocidad angular, por ejemplo, de la rueda eh, antes. Lo vamos a hacer esto en un subsistema. Vamos a venir a la librería de herramientas, ¿no? Y vamos a ir a buscar lo que es un subsistema. Lo vamos a arrastrar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para tenerlo un poco más ordenado, ¿no? Lo que es nuestro modelamiento del robot. Vamos a trabajar todo en un subsistema. Si se dan cuenta, bueno, un subsistema puede tener un sistema bastante complejo adentro y por fuera simplemente va a ser un bloque, ¿no?
Entonces vamos a trabajar dentro del subsistema. Añadimos lo que es esta parte del subsistema desde la pestaña de herramientas y entramos, ¿no?, en él. Y ya acá por defecto nos muestra que la entrada está enlazada a la salida, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto y directamente vamos a comenzar a trabajar, ¿no? Podemos definir para este caso una segunda entrada directamente, ¿no? Como habíamos dicho, vamos a tener dos variables de entrada, que son la velocidad angular para la rueda derecha, que la vamos a llenar, le vamos a llamar la velocidad WR, y WL para la velocidad angular de la rueda izquierda, ¿no? De esta forma. Y ya. Para la salida, bueno, vamos a tener dos igual, que prácticamente van a ser la velocidad lineal como velocidad angular, ¿no? Ok, lo vamos a tener definido de esta forma. Y bueno, ahora lo que viene a continuación es armar nuestro sistema, ¿no? Nuestro modelamiento que habíamos hecho hace un momento. Y vamos a comenzar con lo que es la parte de la velocidad, porque es la parte más simple, ¿no? Bueno, si se recuerdan a las ecuaciones que hemos visto hace un momento, prácticamente la velocidad lineal estaba definida por el radio de la rueda dividido entre dos por la suma de las velocidades angulares, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Prácticamente lo que primero tendríamos que hacer es la suma. Tenemos que tener la suma de las dos velocidades angulares. Entonces arrastramos un bloquecito de suma desde nuestra pestaña de herramientas y bueno, vamos conectando, ¿no? Primeramente la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda, las vamos a sumar y esto ahora lo tenemos que multiplicar por una constante, ¿no? Que va a ser el radio dividido entre 2. Entonces, prácticamente lo que podemos hacer es poner una constante, ¿no? ¿Dónde está? A ver, acá está. Vienen a lo que es la parte de fuentes o source, ¿no? Y buscamos lo que es constante, ¿no? Y lo arrastramos a nuestra hoja de trabajo. Y ya tenemos una constante. A esa constante le podemos poner cualquier valor, ¿no? Y le vamos a poner una ganancia. Ok. Esta constante va a ser el radio de nuestra rueda. Lo vamos a anotar, ¿no? Lo vamos a nombrar a nuestra constante, que va a ser el radio de la rueda. Entonces, este parámetro podemos definirlo, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 0,5. Lo vamos a dejar en 1 por el momento. Y esto tiene que multiplicarse por 0,5, ¿no? Prácticamente tiene que estar dividido entre 2. Por eso vamos a utilizar una ganancia. Y a estas dos hay que multiplicarlas, ¿no? Prácticamente a la suma de las velocidades angulares eh, por lo que es el radio de la rueda dividido entre 2, ¿no? Entonces tenemos que poner un bloque de multiplicación adicionalmente, que está por acá, ¿no? Buscan lo que es la parte de producto y lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta en esta parte, ya directamente viene de dos entradas y una salida, ¿no? Así que podemos conectarlos rápidamente. Y esto se va directo a lo que es la salida, ¿no? La velocidad. Ok, bueno, hasta aquí todo va bien. Y podemos hacer lo mismo para lo que es la velocidad angular, ¿no? Para la velocidad angular, en este caso vamos a necesitar lo que es la resta de primeramente la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda, ¿no? Entonces vamos a tener que armar nuestro, nuestro sistema para lo que es la otra salida, ¿no? Y vamos a utilizar igual lo que es el bloquecito de suma, ¿no? Pero en este caso vamos a necesitar hacer una resta, ¿no? Entonces vamos a poner acá en el bloque de suma, le damos a doble clic, ¿no? Y nos va a salir esta ventana de parámetros.
Entonces acá podemos definir lo que es suma, resta, número de entradas, ¿no? Entonces vamos a cambiar una suma por una resta, le damos a aplicar y si se dan cuenta ahora ya nuestro bloquecito de suma viene ya con una resta, ¿no? Entonces podemos acomodarnos ahí directamente. Entonces, bueno, podemos, para que se vea un poco más bonito tal vez, mover lo que es esta barrita que nos indica la orientación de las entradas, ¿no? Podemos cambiarla. Por ejemplo, lo vamos a poner al final para que sea un poquito más fácil conectar nuestras entradas, ¿no? Directamente arrastramos a lo que es las entradas, en este caso velocidad de la rueda derecha, que va a ser la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda, ¿no? Entonces vamos conectando lo que son nuestros bloquecitos. Y ya lo hemos sumado, digo, restado. Ahora lo mismo, ¿no? Necesitamos una constante, en este caso para lo que es la distancia entre las ruedas, ¿no? Entonces, bueno, primero lo vamos a cambiar de nombre. Ok, ya tenemos nuestras dos constantes de entrada, ¿no? El radio de la rueda y la distancia entre ruedas. Y a esto le vamos a poner una multiplicación básica, prácticamente, ¿no? Porque si recuerdan, para definir la velocidad angular total de nuestro robot, era el radio de cada rueda dividido entre la longitud, ¿no? R dividido entre L por la diferencia de las velocidades angulares, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner un bloque de multiplicación-división, ¿no? En este caso debe estar en operaciones matemáticas y acá está, es este de acá. Eh, si se dan cuenta, ya viene por defecto con una entrada de multiplicación y una de división. Entonces viene perfecto, ¿no? Para conectar nuestros bloques. Directamente arrastramos lo que es la multiplicación a lo que es la entrada el radio de la rueda, ¿no? Y la división a lo que es la distancia entre ruedas L, ¿no? Y ya, bueno, esto directamente ya va a ser, no, esto nos falta eh, multiplicarlo por la diferencia, ¿no? Vamos a multiplicarlo por la diferencia de nuestras velocidades angulares y esto ya va siendo lo que es nuestra salida de nuestra velocidad angular, ¿no? Y ya con estos sencillos pasos podemos tener modelado lo que es nuestro sistema, ¿no? Y ya podemos proceder a lo que es hacer la simulación. Pero en este caso, si se dan cuenta, está un poquito desordenado, ¿no? Es un poquito confuso ver cómo se comporta nuestro sistema. Entonces, para que sea un poquito más óptimo, vamos a ir ordenando lo que es todo nuestro sistema, ¿no? Vamos a separarlo por áreas y, bueno, los vamos a ordenar de tal forma que pueda verse de mejor manera, ¿no? Bien, para esto vamos a desordenar un poquito más. Vamos a ver. Es un poquito confuso, ¿no? Cuando se llena nuestra hoja y se cruzan las flechitas. Muchas veces ya incluso confunden lo que es ver nuestro sistema en total, ¿no? Entonces, para ello vamos a estar modificando un poquito para que sea un poco más simple observar, ¿no? Para esto vamos a estar utilizando lo que es las etiquetas que están acá, ¿no? Que vienen a ser, eh, ¿dónde están? A ver, necesitamos etiquetas de entrada y de salida, ¿no? Vamos a buscarlas y acá están. Van a ser estas. Tanto from y goto. Estas dos etiquetas vamos a estar utilizándolas para simplificar nuestro diagrama, ¿no? En este caso igual vamos a buscar la de goto. Si se dan cuenta es como que vamos a ponerle una salida y esta salida con el mismo nombre se va a relacionar a otra etiqueta, ¿no? Entonces con esto podemos definir de mejor manera nuestro sistema y de una forma mucho más ordenada, ¿no?
En este caso, bueno, vamos a ir definiendo los parámetros. Para esta etiqueta vamos a utilizar, como es la velocidad de la rueda derecha, podemos poner WR igual, ¿no? Y guardarlo, ¿no? De la misma forma, para la etiqueta de la rueda izquierda. Y vamos a ir modificando, ¿no? En este caso, va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar los mismos bloques. No hay necesidad de alterarlo. Solo que directamente vamos a estar uniéndolo, ¿no? Para que no haya mucha confusión. Ok. En este caso, necesitamos dos etiquetas, ¿no? Y vamos haciendo todo ese trabajo de forma rápida, ¿no? Siempre les recomiendo que utilicen eh, etiquetas, ya que, como les decía, ¿no? Cuando vamos modelando un robot y este va siendo más complejo, ah, suele pasar que se desordena todo nuestro diagrama, ¿no? Entonces es un poquito complicado visualizarlo y es aún más complicado entenderlo, ¿no? Entonces es mucho mejor cuando tenemos todo de forma ordenada y directamente ya podemos conocer eh, nuestros valores, ¿no? Podemos verlo limpiamente en nuestro sistema y reconocer qué está pasando en cada tramo, ¿no? Si se dan cuenta en este caso, simplemente lo estoy poniendo de forma ordenada. Es como que la entrada, por ejemplo, de la velocidad angular WR va a llegar a esta etiqueta, ¿no? Y esta etiqueta va a conectar a esta. Y puedo poner más etiquetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo copiarlo y ponerlo acá abajo directamente y va a estar conectado, ¿no? Sin necesidad de poner líneas, sin necesidad de cruzar la- los, los bloques. Entonces, directamente es un poco más limpio, ¿no? Simplemente es tener en consideración los nombres de las etiquetas, ¿no? Pues en este caso yo lo estoy nombrando WR y todas las etiquetas con WR van a estar conectadas entre sí, ¿no? Entonces, simplemente es eso. En este caso, esto hay que restarlo, ¿no? Y así. Bueno, los que gusten pueden ir armándolo junto conmigo, ¿no? En su MATLAB y vamos a estar comprobando lo que es la respuesta que ustedes saquen con la respuesta que yo saco, ¿no? Así para ver la diferencia que podría haber tal vez entre las versiones de MATLAB y para comprobar, ¿no? Que hayan podido realizar de forma correcta lo que es la simulación, ¿no? Y bueno, directamente vamos haciendo nuestros bloquecitos y vamos conectando todo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a quitar esto. Ya no vamos a definir las constantes porque les voy a enseñar un truquito. Lo vamos a implementar ya como si fuera un cuadro eh, bastante elaborado. Entonces directamente ya no vamos a utilizar las constantes eh, ni de radio ni de distancia entre ruedas. Lo vamos a definir exteriormente, ¿no? A nuestro subsistema. Entonces directamente vamos a utilizar lo que son las ganancias. Vamos a ponerlo de esta forma. Esto va a ser para la velocidad angular, no, para velocidad lineal y esto va a ser para velocidad angular, ¿no? Ya. A ver, en esta parte. Si se dan cuenta, en esta parte, en la ganancia, lo voy a dejar de esta forma, como R dividido entre L, ¿no?
Yo sé que estos valores, tanto de R como de L, no están definidos en el sistema, pero lo vamos a ver cómo se los puede definir exteriormente, ¿no? Porque estamos trabajando en un subsistema. Directamente lo vamos a estar definiendo de afuera, ¿no? Lo vamos a dejar de este modo, que esté así, ¿no? Y ya, esta sería nuestra salida B, ¿no? Vamos a poner una etiqueta, que es gota, ¿no? Directamente este va a ser nuestra salida B, ¿no? Es acá, B. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? La velocidad lineal venía dada por la suma de las dos velocidades angulares multiplicadas por R dividido entre L, ¿no? Esa era la velocidad, bueno, perdón, este es R dividido entre 2. Ahora sí, esta es la velocidad lineal, ¿no? Y para la velocidad angular venía dada por la resta, la diferencia, ¿no? Multiplicado por, ahora sí era R sobre L. Y esto nos iba a dar lo que es nuestra velocidad angular, ¿no? Omega. Bueno, omega. Y ya, si se dan cuenta en este caso, está un poquito más limpio nuestro sistema, ¿no? Ya está un poquito mucho más ordenado y directamente se puede entender lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer, no? Ya tenemos nuestra velocidad angular como nuestra velocidad lineal. Entonces les decía que podemos llevarlo al modelo de lo que es el robot uniciclo, ¿no? Entonces vamos a tomar lo mismo, ¿no? Definimos nuestra velocidad lineal como nuestra velocidad angular y esto lo vamos a llevar a lo que eran los parámetros de nuestro sistema inercial. Entonces, si recuerdan, era, ¿no? La velocidad en X era la velocidad lineal por el coseno del ángulo que está girado, ¿no? Y de la misma forma la velocidad en Y iba a ser el seno, ¿no? Y para la parte de la velocidad angular, sabíamos que la velocidad angular era igual a lo que es la derivada temporal de nuestro ángulo de rotación, ¿no? Teta. Entonces vamos a aplicar eso mismo acá, ¿no? Para eso igual vamos a utilizar las etiquetas para que sea mucho más limpio y más rápido, ¿no? El armado de nuestro sistema. Entonces procedemos a hacerlo, ¿no? Directamente vamos a definir nuestros parámetros, digamos, velocidad y necesitamos tita, ¿no? En este caso, para tener tita, vamos a necesitar integrar lo que es nuestra velocidad angular, ¿no? Si recuerdan, la velocidad angular es la derivada temporal de tita, ¿no? Que es el ángulo que estamos buscando. Entonces, si a esa igualdad le aplicamos una integral, podemos tener nuestro ángulo que necesitamos, ¿no? Entonces, directamente vamos a aplicar acá un integrador para obtener nuestro ángulo. Vamos a aplicar un integrador, ¿no? Y ya. Ahora necesitamos, bueno, le aplicamos un integrador y a la salida de esto vamos a tener tita, ¿no? Vamos a anotar tita. Ahora necesitamos sacar para la velocidad en X, en sí para la posición en X, ¿no? Ya no sería velocidad en X, para la posición en X. Vamos a necesitar sacar lo que es el coseno, ¿no? Entonces podemos igual encontrar las operaciones matemáticas desde lo que es la ventana de herramienta de Simulink, ¿no? Venimos y buscamos lo que es seno, funciones trigonométricas, ¿no? Acá ya está. Y directamente podemos conectar nuestro bloque, ¿no? En este caso, para encontrar X, va a ser el coseno, ¿no? Entonces, venimos a lo que son las propiedades de la función trigonométrica y lo cambiamos a coseno, ¿no? Y ahora lo que nos quedaría es multiplicarlo, ¿no? Sacamos nuestro bloque de producto y ya directamente podemos multiplicarlo, ¿no? Y ya.
esto nos quedaría como que tenemos nuestra velocidad en X, ¿no? Esto vendría a ser velocidad en X. Pero no me interesa, ¿no? Saber mucho lo que es la componente en X de la velocidad. Entonces, recordando un poquito conceptos de cinemática, la velocidad venía dada por lo que es la derivada temporal de la posición, ¿no? Entonces, para obtener directamente nuestro valor de posición X, podemos aplicar acá un integrador y ya quedaría, ¿no? Bueno, lo vamos a poner de esta forma. Ponemos un integrador. Entonces, bueno, podemos poner acá como nota, ¿no? Que hasta acá tenemos la velocidad en X, ¿no? Entonces, acá va a pasar por un integrador y esto ya va a ser la posición, ¿no? Entonces ya tendríamos definido nuestro valor de X, ¿no? Directamente. Y ya está. Directamente esto es cómo se podría sacar la posición que vamos a tener de nuestro robot respecto a lo que es las velocidades angulares, ¿no? Que tendríamos. Y tendríamos que hacer lo mismo para lo que es la segunda parte, que va a ser para hallar Y, ¿no? Que es la componente eh, vertical de nuestro sistema inercial. Y hacemos lo mismo, ¿no? Podemos copiar nuestros bloques y lo pegamos, ¿no? Porque prácticamente va a ser lo mismo. Simplemente van a ir cambiando unas cositas, ¿no? Por ejemplo, que aquí va a ser seno, ¿no? Directamente. Y esto va a ser Y. Y ya tendríamos de esta forma nuestro sistema, ¿no? Que ya está bastante reducido, si se dan cuenta. Hacer todo esto sin etiquetas sí se puede, ¿no? No es nada complicado, pero como les digo, es un poquito mejor cuando tenemos definido nuestro sistema. Entonces, bueno, para verlo de mejor forma, podemos incluso poner estos áreas, ¿no? Áreas delimitadas y podamos poner como que por bloquecitos para saber qué cosas estamos manipulando, ¿no? Por ejemplo, en este caso van a ser las variables de entrada. Podemos poner acá mismo lo que es para hallar nuestras velocidades y velocidades, ¿no? Velocidad tanto lineal como angular. Velocidades. Y podemos tener un último bloque en este caso, para lo que vienen a ser eh, las posiciones, ¿no? Y ya, en este caso ya hemos encontrado lo que es la posición en X, en Y, pero acá adicionalmente podríamos hacer un pequeño cálculo más para poder obtener lo que es nuestro ángulo, ¿no? Ahí lo que es el ángulo de teta de salida. Entonces podríamos poner eso más, ¿no? Directamente. Y bueno, vamos a ponerlo. Y básicamente para hallar teta, solo era integral, ¿no? Podemos copiar esta pequeña partecita en nuestro sistema y lo podemos copiar acá. Integrábamos y esto iba a ser nuestra salida eh, teta, ¿no? Vamos a copiar la salida y lo vamos a arrastrar, ¿no? Y esta salida va a ser nuestro ángulo, ¿no? De giro de nuestro robot. Entonces, ahora sí ya tenemos tres salidas. Si te dan cuenta, vamos a tener dos entradas que van a ser la velocidad angular de la rueda, tanto derecha como izquierda, y la salida va a ser nuestra posición, tanto en X, en y nuestro ángulo teta, ¿no? Y ya quedaría nuestro sistema completamente definido. Y bueno, si es que quieren, tal vez para verlo mejor, pueden ponerle incluso color, ¿no? A los bloquecitos. Por ejemplo, lo voy a poner color cian. Acá, no sé, podemos ponerle amarillo, ¿no? Para que se vea de mejor forma. Y ya tenemos definido todo nuestro modelo cinemático en nuestro subsistema, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra hoja Hola, eh, una consultita antes de que pases a otra parte. La ok, parte no ve donde en la ganancia definimos R sobre 2 y R sobre L.
Sí. A mí me parece como demarcados en rojo, diciendo que la variable no existe, ¿no? ¿Cómo hiciste eso para que no te aparezca? ¿O ya lo tienes definido en alguna parte y no lo noté? No, ok, ok. Está muy buena tu pregunta. Lo mismo de mí. No me aparece eso porque no lo estoy simulando todavía. En este caso, si yo le pusiera, por ejemplo, a simular, me Ujú, aparece esta ventanita de error, por ejemplo. Me dice que, por ejemplo, en la ganancia, pues en el bloque de ganancia, ujú. hay variables no definidas, ¿no? Lo que tú dices, tanto R como L. Entonces, ahorita vamos a solucionar esto. Dame un Mm, momentito, vamos a mm, solucionarlo. ya, ya. Les dije, ¿no? Para ponerlo directamente desde el bloque de afuera, ¿no? Entonces, bueno, está bien, es normal, eso tranquilo, tenía que pasar. Y ahora, bueno, vamos a continuar rapidito, porque creo que nos está pasando un poquito la hora, ¿no? Eh, Vamos a tener nuestro subsistema ya completamente armado, ¿no? Completamente definido. Y si se dan cuenta, ya tenemos dos variables de entrada, las velocidades angulares, y tres variables de salida, ¿no? De posición, tanto X, Y y teta, ¿no? Ahora, para solucionar ese problemita que me habías comentado, tenemos que hacer esto, ¿no? Vamos a venir a las propiedades de nuestro subsistema, que en este caso le vamos a renombrar, ¿no? Podemos renombrar, le vamos a poner modelo cinemático, ¿no? Ok, modelo cinemático. Y vamos a venirnos a lo que es las máscaras de nuestro subsistema. Y le vamos a dar a lo que es crear máscara. Y se va a abrir una pequeña ventanita, en este caso es como esta. Esta ventanita va a ir variando dependiendo de las versiones que tengan de MATLAB. Yo estoy usando la 2017B, dependiendo, ¿no? He visto que la 2021 varía un poquito. Entonces, bueno, prácticamente es lo mismo, pero va a variar un poquito lo que es el modelo de esta ventana, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que son los parámetros iniciales de nuestro subsistema, ¿no? Para eso, vamos a venir a lo que es la pestaña de parámetros y diálogos, ¿no? Prácticamente. Y nos va a salir esta tablita o algo parecido, ¿no? Dependiendo de la versión que tengan. Y acá vamos a estar editando los parámetros que va a tener nuestro subsistema. Para aumentar parámetros, vamos a venirnos a lo que es esta partecita que dice parámetros, ¿no? Y le vamos a dar a Edit. O creo que en otras versiones de MATLAB es New, algo por ahí, añadir, ¿no? Entonces busquen algo parecido, como Edit, New, añadir, algo por ahí debe decirles. Y les va a salir una nueva columna, una nueva fila, diré, ¿no? Una nueva fila para que ustedes puedan definir sus parámetros de su subsistema. Acá es donde vamos a estar definiendo lo que es las variables de tanto de R como de L, ¿no? Entonces, para esto vamos a ponerlo acá, por ejemplo, como número, como variable número uno, podemos poner que va a ser el radio de la rueda, ¿no? El radio de la rueda y el nombre que le vamos a dar, ¿no? En este caso lo habíamos llamado R, si se recuerda. Y ya, ahí lo vamos a dejar. No vamos a definir el valor todavía, porque el valor nos los va a preguntar el subsistema. En un momento van a ver. Ahorita lo vamos a definir como parámetro, ¿no? Y vamos a definir también lo que es la distancia entre las ruedas, ¿no? Distancia entre ruedas. Y a esto le vamos a llamar L, ¿no? Y ya estarían definidas nuestras dos variables que vamos a estar utilizando, ¿no? Y le damos a aplicar. Ok. Ahora, si le dan ahora doble clic, ¿no? A su subsistema, les va a salir esta ventanita. Ya no les va a salir subsistema. Entonces, acá les preguntan, ¿no? Los parámetros que vamos a utilizar para el subsistema, ¿cuáles van a ser, no? Y aquí pueden ustedes editar directamente los parámetros que van a estar utilizando. Por ejemplo, para el radio de la rueda yo le puedo poner, no sé, por ejemplo, 0.5, ¿no? Y la distancia entre ruedas, 1, digamos. O, sí, 1 está bien. Y directamente le dan a aplicar. Y estos parámetros que ustedes están ingresando se van a guardar, ¿no? No es necesario aplicarlos cada vez. Directamente se van a estar guardando en su subsistema. Y bueno, pueden editarlos, ¿no? Por ejemplo, si es que están haciendo la prueba un robot físico, por ejemplo, y han visto, ¿no? Había sido 0.6, ¿no? No tienen que estar ingresando al sistema como tal,
para editar su parámetro, ¿no? Directamente pueden editarlo desde fuera. Esa es la ventaja de estar utilizando de esta forma, ¿no? Por ejemplo, 0.4, 0.5. Vamos a dejar en 0.6. Lo aplicamos y ya está, ¿no? Se guardan las variables, ¿no? En este caso, ahora si le doy simular, ya no me da ningún error eh, de ganancia, porque ahora sí ya he definido mis constantes, ¿no? Y bueno, aquí como para entrar al subsistema, por si acaso, es desde esta flechita que está abajo a la izquierda, ¿no? Hay una flechita, le dan clic ahí y ingresan al subsistema. Y ya, ahora sí ya tenemos modelado nuestro sistema. Podemos darle un poquito de formato, ¿no? A nuestro modelo cinemático. Le vamos a dar un poquito de color para que se vea bonito, ¿no? Venimos a lo que es formato. Y acá podemos darle, por ejemplo, el color de fondo o color de línea, ¿no? En ese caso le vamos a dar un poquito de color de fondo, por ejemplo, que sea, no sé, verde. O no sé, otro color, a ver. Podría ser, no sé, que sea color amarillo. Creo que así está más bonito, ¿no? Entonces ya tenemos definido lo que es nuestro sistema. Ahora, vamos a irnos a lo que es la simulación, ¿no? Para de una vez ver cómo se comporta y ver exactamente qué hemos hecho con este modelo cinemático, ¿no? Así que para eso vamos a ponerle entradas, ¿no? Directamente, ahora, como ya tenemos simulado, definido nuestro modelo cinemático, solo es poner entradas, ¿no? En este caso, vamos a fuentes y podemos poner, no sé, cualquier tipo de entrada, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una entrada constante. En este caso, podemos poner una entrada constante para una de las ruedas, que puede ser uno, ¿no? Y una entrada variable, ¿no? Para ver que se mueva nuestro robot. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar esta función, la Signal Builder, que prácticamente podemos definir parámetros dependiendo del tiempo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a dar doble clic y me va a salir esta ventanita acá, a ver. Ya, ahora sí. Les va a salir esta ventanita, que es las propiedades del Signal Builder, ¿no? El constructor de señales. Entonces, acá ustedes pueden editar sus entradas, ¿no? Cómo va a variar su señal de acuerdo al tiempo, ¿no? En este caso, yo quiero que para esta señal, por ejemplo, esté en un tiempo en uno, porque al ser mi constante uno, yo quiero que sean iguales, ¿no? En este caso, yo quiero que sea uno. Así que lo voy a modificar un poquito para que eh, sea uno, ¿no? Entonces, vamos a ver que desde el tiempo cero hasta el tiempo 6 mi velocidad sea uno, ¿no? Va a ser uno constante. Y luego, pasado el tiempo 6, ¿no? A los 6 segundos, digamos, podemos cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle 2, que aumente, ¿no? Y que esto igual, que aumente hasta 2, que sea constante mi velocidad, ¿no? Que sea uno, digamos, desde 0 a 6 segundos, y luego que aumente la velocidad ah, de esta forma, ¿no? Que sea 2. Y ya tendríamos definida mi señal, ¿no? De, de entrada. Si se dan cuenta, es para la rueda derecha, ¿no? Y esto es para la rueda izquierda. Entonces, ya tenemos las entradas de mis velocidades angulares. Y ahora simplemente es visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo con lo que son los visualizadores, los sinks, ¿no? Los sinks, vamos a verlos desde eh, primero lo vamos a ver desde un gráfico XY, ¿no? Para que sea más entendible la gráfica. Y vamos a ver cómo se va comportando, ¿no? Esto, bueno, simplemente es darle un poquito de formato y ya está, ¿no? Y ya, con esto ya podemos visualizar los datos. Ahora le voy a dar a simular. Lo simula y vemos, ¿no? En este caso ya me ha botado mi gráfica de salida. ¿Dónde está? Acá está. Me ha botado mi gráfica de salida en XY, ¿no?
Por si acaso, este bloquecito que le he puesto es un bloque gráfico XY, ¿no? Entonces, me ha botado mi gráfica en XY. Pero si se dan cuenta, solo veo una línea, ¿no? Que no me dice nada. Entonces, ¿dónde está el error en esto, no? Es los límites que estamos poniendo en la gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, a la entrada de nuestro sistema, bueno, de la entrada de la velocidad de la rueda derecha, estamos tomando hasta 10 segundos, ¿no? Hasta un tiempo igual a 10. Y en la gráfica de salida estamos poniendo como máximo 1. Entonces nos hace falta tiempos, ¿no? Entonces vamos a poner de -1 a 10. Igual lo mismo para Y, ¿no? De -1 a 10. Y ahora sí lo aplicamos y lo volvemos a simular. Y ahora sí, me grafica, ¿no? Ahora sí me sale una gráfica. Si se dan cuenta, habíamos definido, ¿no? Que acá la velocidad iba a ser 1, ¿no? Iba a ser 1 desde el tiempo 0 hasta el tiempo 6 y luego iba a aumentar a 2, ¿no? Y esto iba a ser hasta el tiempo 10. Entonces, ¿eso qué va a significar, no? En nuestra gráfica va a significar que al tener dos velocidades idénticas, el robot se va a desplazar de forma lineal, ¿no? No va a tener ninguna velocidad angular. Entonces va a estar yendo linealmente hasta que sea el tiempo igual a 4. Entonces la velocidad de la rueda derecha va a empezar a ser mayor a la velocidad de la rueda izquierda, ¿no? Por lo que va a empezar a girar en este sentido. Y vemos que sigue girando, ¿no? Y esto puedes repetirlo, ¿no? Prácticamente por todo el tiempo que sea necesario, pero en este caso, como simplemente estamos tomando 10 tiempos de muestra, entonces quedaría nuestra gráfica hasta ahí, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Como ahora sí ya se va moviendo nuestro robot. Y bueno, adicionalmente podríamos incluso ver lo que es las componentes de tanto de posición de nuestro robot, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a verlo. Vamos a definir un demux, por ejemplo, de 3 entradas. Un mux, ¿no? Un multiplexor de 3 entradas. Y vamos a conectar ahora sí, ¿no? Tanto las componentes de nuestra posición, X, y teta, ¿no? Y esto lo vamos a visualizar en un scope, ¿no? De Simulink. Y lo conectamos. Ahora vamos a ver cómo se comportan nuestras variables de salida. Ok, vamos a simular. Y vamos a visualizar nuestra gráfica de salida, ¿no? En este caso, a ver, veamos que tenemos como resultado 3 líneas, ¿no? Y bueno, tal vez está un poquito difícil entender a qué va cada línea, pero bueno, prácticamente la primera, a ver, vamos a verlo acá con las leyendas, le ponemos leyendas, ¿no? Para poder ver de mejor forma. Vamos a ver primero el ángulo, ¿no? El ángulo venía dado, como al inicio estaban con velocidades angulares idénticas, ¿no? El ángulo de giro es constante, ¿no? En este caso es cero. Es 0, 0, 0, 0, hasta que hay un tiempo donde la velocidad de la rueda derecha es mayor a la velocidad de la rueda izquierda. Entonces, el ángulo empieza a incrementarse, ¿no? Y vemos acá en la gráfica cómo se va incrementando nuestro ángulo. Y bueno, acá ya podemos comprobar que nuestra gráfica en el plano XY está correcta, ¿no? Con esta gráfica simplemente de nuestro ángulo teta, ¿no? Y de la misma forma podemos ver tanto la gráfica de X y de Y, ¿no? En este caso la línea amarilla es el parámetro X, que es la posición, ¿no? Y Y es la posición en el eje Y. Entonces podemos ver, ¿no? Que X parte desde cero, ¿no? Y empieza a aumentar. En cambio que Y es cero, constante, ¿no? Porque veíamos en la simulación que solo se movía en el eje X nuestro robot, ¿no? Entonces es por esto que solo va incrementando la componente en X hasta un tiempo igual a 6, ¿no? Acá vamos en un tiempo igual a 6, nuestro robot empieza a girar, ¿no? Porque la velocidad de la rueda derecha se pone mayor a la velocidad de la rueda izquierda. Entonces empieza a rotar y entonces empieza a ver ya una componente en Y, ¿no? Y vemos que la componente en Y empieza a incrementarse y vemos cómo la velocidad, bueno, la componente en X, que es la posición en X, igual empieza a incrementarse hasta que nuestro robot empieza a girar, ¿no? Hemos visto que hace como una curva y ya empieza a ir en sentido contrario a X, ¿no? Y podemos ver cómo va descendiendo nuestra componente en X.
Entonces ya podemos ver de mejor forma cómo se va comportando la posición de nuestro robot, ¿no? Tanto para X, para Y y para el ángulo, ¿no? Teta de rotación. Es así, ¿no? Que se puede hacer la simulación de nuestro modelo cinemático. Esto es válido para cualquier tipo de robots, ¿no? Ahora, les decía a un inicio del curso, ¿no? Que algunas versiones de MATLAB vienen con algunos toolbox adicionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando la 2017, ¿no? Como les mostraba la anterior vez, en el toolbox de robótica, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, robótica, ¿no? Robotic System Toolbox. Acá, por ejemplo, en mi caso no tengo muchas opciones, pero si es que tuviera, ¿no? Lo que es la parte del toolbox de robótica un poco más reciente, por ejemplo, en el MATLAB 2021, acá tienen algunos modelos cinemáticos ya hechos, ¿no? Por ejemplo, para el robot diferencial, que nosotros hemos creado su modelo cinemático, en el MATLAB 2021 creo que ya lo tiene. Entonces acá directamente pueden venir a lo que son algoritmos de robots móviles y pueden insertar, ¿no? Por ejemplo, como este, digamos que tengo, ¿no? Mi modelo cinemático, simplemente lo arrastro y tendría, ¿no? Sería lo mismo. Mi bloque que yo he creado junto con lo que ya viene definido por defecto en MATLAB, ¿no? Entonces, es así que podemos modelar cualquier tipo de robot que tengamos, ¿no? Podríamos inventarnos, por ejemplo, un robot digamos, de 8 ruedas, ¿no? Que cuatro ruedas giran, digamos, y cuatro son fijas. Podemos ir creando nuestro modelo cinemático y implementarlo en un bloque de MATLAB, ¿no? Y directamente ya podemos simularlo, ¿no? Entonces, para los que tengan lo que es el MATLAB 2021, MATLAB un poco más recientes, vean si es que tienen esta opción de añadir modelos de Toolbox, ¿no? Para lo que es la parte de robótica y pueden comparar, ¿no? Lo que es las salidas, teóricamente debería darles lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería, creo, la parte del modelamiento cinemático y de la visualización, ¿no? Que tiene este modelo cinemático. El día de mañana vamos a estar viendo un poquito más lo que es, ahora sí, graficar de mejor forma, ¿no? Ahorita lo que hemos hecho era simplemente ver el modelo cinemático y graficarlo un poquito a gran escala, ¿no? Solo la posición. Pero vamos a estar implementando este mismo modelo cinemático, pero ya implementarlo con un robot, ¿no? Y poder verlo en la gráfica. Bueno, no sé si es que tienen preguntas hasta acá, algo que tal vez no se ha entendido, algo que quieren que explique un poquito más a detalle. Podemos aprovechar estos minutos para aclarar dudas, ¿no? Bueno, adicionalmente ya se envió el enlace de asistencia, ¿no? Entonces, llénenlo. Creo que ya lo han mandado hace un buen tiempo. Entonces, llénenlo y los que no lo han llenado. Y bueno, los que tengan preguntas pueden hacerlas. De todos modos, bueno, les voy a estar pasando este programa que hemos hecho el día de hoy. Lo voy a subir a lo que es la plataforma que tenemos en el Classroom, adicionalmente con el material complementario que les había dicho, ¿no? A disculpar, estaba un poquito ocupado. Entonces les voy a subir todo esto al Classroom para que puedan descargarlo y simularlo ustedes, ¿no? Pero sería mucho mejor también que puedan verlo y realizar este bloque, ¿no? De modelamiento ustedes mismos, ¿no? Para ver cómo se puede hacer, cuáles son los componentes que se utilizan y puedan ver, ¿no? Más o menos cómo se comporta. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Eh, el día miércoles vamos a estar viendo un poco más, vamos a estar utilizando ya este bloque que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Lo vamos a seguir utilizando
y vamos a ver algunas otras opciones que podemos hacer con el Simulink, ¿no? Vamos a estar implementando lo que es un visualizador de un robot gráficamente y vamos a estar viendo, ¿no? Ya lo que es introducción al controlador del robot para poder ya hacer un, más elaborado el movimiento de nuestro pequeño robot, ¿no? En este caso directamente lo estamos alimentando con señales, pero se puede hacer un controlador para que directamente podamos poner trayectorias, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase. Y bueno, si no hubiera más preguntas, ninguna duda, Beto, no sé si es que tienes alguna palabra más que decirles. Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Bueno, gracias por su atención y nos vemos el día miércoles. Bueno, bueno, hasta luego, hasta luego. Que les vaya bien. Luego, gracias. Vayan practicando un poquito lo que es el Simulink. Y bueno, vamos a estar continuando la siguiente clase desde este punto, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos en la siguiente clase.